Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Cabrera y hoy quiero hablar de un tema interesante que es el tema cómo llevar a cabo un reporte que sea exitoso. Ya, por lo general, cuando nosotros hacemos reportes, sobre todo lo que somos mineros, que venimos del mundo de la minería, no conocemos nada de base de datos, con temas de limpieza de datos, modelos dimensionales. Para nosotros es un mundo totalmente nuevo y cuando nosotros tenemos que llevar a cabo estos tipos de proyectos, se nos complica bastante. Ya yo he tenido la suerte de que llevo harto tiempo interesado en este mundo de los datos, me encanta, pero dentro de nuestra formación no es común que nos pasen este tipo de cosas. O cómo llevar a cabo este proyecto. Incluso yo soy analista de datos, pero sin serlo, con estos tips, a una persona que tiene que liderar un proyecto, le va a ser más fácil entender qué tiene que tener en consideración para que el proyecto se lleve a cabo de una forma exitosa, para que un reporte sea exitoso. Eh, de esto me quiero basar directamente de, de un video de Federico Pastor que lo subió en la escuela No Más Data. Voy a dejar también el link donde pueden ver ese video que básicamente viene siendo el resumen de esta presentación. Yo lo adopté con mis cosas personales, pero como dicen por ahí, no tenemos que inventar la rueda. Si ya la rueda ya está hecha, tenemos que aprovecharla. Entonces, lo acoplé a mis necesidades. Vuelvo a decir que esto es 100% autoría de Federico Pastor, un excelente video que me sirvió para plasmar y resumir un proyecto de BI. En el caso de la minería, me relaciono mucho con el tema de la minería y con estos puntos es más fácil guiar a un cliente o tener un servicio mucho más eh, definido, ¿ya? Porque ¿qué es lo que nos pasa generalmente cuando nosotros trabajamos con temas de BI o con temas de reportabilidad? Nos llega un reporte, vemos nuestro lienzo de Power BI vacío, entonces empezamos a tomar las visualizaciones, o sea, la visualización, empezamos a tomar la data y queremos generar visualizaciones, pero perdemos el foco a veces de lo que queremos ver y después nuestros reportes empiezan a fallar, no es el reporte exitoso que queremos y ese reporte, que iba a ser el reporte que podría cambiar nuestra área, por ejemplo, o iba a servir, no sé, para el gerente, o iba a servir para ver los niveles de producción, quedan escondidos porque nadie lo utilizó, porque no se abordó bien desde un principio. Entonces, voy a seguir ese ejemplo de Federico para ver más o menos cómo podemos abordar un poquito el tema. Vamos a ver 6 puntos acá, que el primer punto va a ser el objetivo y la recopilación, que acá viene principalmente la pregunta de negocio, qué es lo que nosotros queremos medir. En el caso de los que estamos en minería, muchas veces nosotros queremos medir, por ejemplo, la cantidad de producción que estamos tratando, no sé, la cantidad de cómo está nuestro concentrado de cobre, cómo está la concentración de cobre, cómo están los niveles de flotación. Más o menos por ahí va la cosa que nosotros tenemos que enfocarnos. Pero ¿por qué hago énfasis en el tema de la pregunta de negocio? Y en varios libros que veo del tema de análisis de datos siempre ponen mucho énfasis, y en expertos también que sigo, siempre hablan mucho de la pregunta de negocio. La pregunta de negocio es muy importante. Ya una vez que nosotros definimos bien la pregunta de negocio, nos permite crear un buen modelo de datos. El modelo de datos, un buen modelo de datos, nos va a ayudar a poder responder todas nuestras preguntas de negocio que nosotros necesitamos. Y cosas también que a veces pasa que cuando ya nosotros tenemos todo listo, está todo funcionando, el cliente siempre nos pide, oye, pero me gustaría agregar esto más. Entonces, ese me gustaría agregar algo más viene a modificar, por lo general no siempre, al modelo data. Entonces, y al modificarlo es tiempo que tenemos que procesar nuevas cosas, imaginar cómo lo podríamos hacer. Entonces, van cambiando algunas cositas como teníamos diseño originalmente. Entonces, si lo planteamos bien desde un principio, un reporte, por ejemplo, que puede tomar, no sé, 4 o 5 meses, si no lo planteamos bien desde un principio, ese reporte puede tomar mucho más tiempo porque no se vieron cosas desde un principio. Entonces, estas cosas son fundamentales. Otra cosa es el tema de la obtención de la data. Ya, por lo general, en mi experiencia y de lo que he visto en la industria, todavía estamos un poquito pegados, por lo menos aquí en Chile, con temas de trabajar con Excel, como que Excel es una base de datos, no necesariamente. Ya, si bien algunos sistemas como PySys, donde
sacan la data del sistema y la exportan a Excel y después hacen sus reportes, pero todavía están metidos en el tema de Excel. ¿Ya? Entonces, a veces algunos lo tienen en su Excel, lo tienen en un disco duro o lo tienen en su propio PC. Ahora actualmente me he fijado mucho que la industria está usando esto de Excel, que lo están dejando en la nube, en un SharePoint, en un OneDrive. Entonces, eso igual ayuda bastante con el tema de la reportabilidad, pero pasa el tema de los accesos, cómo obtenemos estos datos. Y otra cosa muy importante es la confiabilidad del dato. Me pasa muy seguido que recibo data de un cliente y esta data se va dejando en un OneDrive y después yo la descargo o si no hago la conexión directamente, pero la confiabilidad del dato falla porque originalmente tenía una estructura y después cuando la voy a volver a leer me cambian algunas cosas. Entonces hay que definir bastantes cositas con el cliente. Si nosotros vamos a trabajar con esta estructura, la vamos a trabajar de esta manera. Si van a agregar una columna adicional, algo adicional, nos tienen que avisar para que el reporte no falle. Muchos problemas vienen ahí que hacen unos cambios eh, el cliente externo. Entonces hay que tener cuidado sobre todo cuando si bien tenemos un cliente fijo que nos pasa nuestra data, pero ese cliente tiene otros clientes que le generan una data y empiezan, el flujo es nosotros que cerramos el reporte, le llega al cliente, pero el cliente lo está alimentando de otra parte. Entonces, ese flujo de qué tan confiable el dato, ahí a veces falla. Entonces, son muchas aristas que uno tiene que tener cuidado y son cosas fundamentales que nosotros tenemos que eh, asegurarnos que esto sea bueno, que la seguridad, que la confiabilidad del dato sea la mejor posible. Otro tema de la limpieza del dato, que ya es prácticamente más tema de los analistas de datos, tenemos que limpiar bien los datos, asegurarnos que no hayan datos malos, sacar todo lo que no nos sirve. En Power BI yo no puedo subir toda la información que tengo en Excel si no voy a utilizar todo, entonces tenemos que optimizar el modelo de datos. ¿Ya? Después un análisis exploratorio que esto lo encontré genial cuando se lo vi a Federico, que a veces, y como cosa que nos ha pasado, que nosotros podemos tener el mejor reporte del mundo, con todas nuestras variables, que esté funcionando ok, pero cuando lo van a analizar, no sé, el gerente o la persona que lo está visualizando, ve que los datos son muy alejados de la realidad. Y después le dicen al analista de datos, en este caso, de que el reporte no está cumpliendo con lo que ellos esperaban, porque no se parecen a los datos reales. Pero cuando uno empieza a analizar, ver los datos, se da cuenta que los datos están buenos, no hay ningún problema en los datos, en el DAX, los cálculos que hicieron, no hay ningún problema, sino es la base de datos la que tiene el problema. Entonces, en este análisis exploratorio, cuando uno hace inicialmente, cuando ya tienes la data, puede decirle al cliente, ¿sabes qué? Tu data está comportándose de tal manera. Si uno no conoce el proceso, es bueno preguntarle, ¿es normal este comportamiento de la data? ¿Es así? Porque ahí, ya como ellos son los dueños del dato, eh, pueden ir directamente a consultar qué es lo que está pasando. Me voy a poner el caso que a lo mejor un sensor que estaba midiendo, no sé, la producción de algo, cuántas toneladas estaba pasando de algo, no sé, que estaba midiendo la cantidad de cobre que hay en algún proceso, está malo y está arrojando datos que no son confiables. Entonces, ahí viene el análisis de, oye, ¿sabes qué? Mira, estos datos me están entregando, entonces hay que ir a arreglar esto para cuando tomemos los datos, ya, y queramos que ya esto se esté bien, no tengamos que, no sé más, esperar a que tengamos datos nuevos. Si bien podemos trabajar con datos malos, como para generar nuestra primera capa de nuestro reporte y después modificarlo con los datos nuevos que van a llegar, pero ahí van a perder mucho tiempo en estar arreglando eso y lo podemos haber detectado antes. Entonces, esos detalles nos pueden servir harto. ¿Ya? Después viene el análisis en profundidad cuando ya tenemos los datos más, ya más limpios, ya hemos visto algunas cosas, algunas tendencias. Viene el tema con el cliente de ir recomendando algunas cosas, ojo, podemos mirar desde este punto de vista. Si quieren responder más preguntas de negocio, podemos ir planteándola para cambiar nuestro modelo y modificando ese tipo de cositas nos sirven harto. Y por último, la parte que más me gusta a mí, el tema de la visualización, de cómo vamos a comunicar esta información. Yo por lo general uso en mi primera hoja tres eh, visualizaciones con las cuales me permite entregar información mucho más rápida y no saturar con mucha información. Entonces pasemos un poquito más acá a otra parte que también viene siendo de la parte inicial, que viene siendo como un ejemplo, ¿ya?
En este ejemplo, yo tengo un ejercicio que es de, de una parada de planta, una planta de fundición, colocamos un nombre ficticio, la Corporación Fundición FUN, ya y la idea es mejorar el proceso de esta planta y determinar la detención de planta. Ya, por lo general, cuando nosotros queramos desarrollar cualquier tipo de proyecto, y esto sirve para estandarizar un proceso de reportabilidad, tenemos que definir el objetivo, dónde van a estar nuestros datos, la limpieza de los datos que es fundamental, la investigación de los datos, que ya hemos visto cómo son las tendencias. Esta parte muy importante que no la nombré anteriormente, que es la audiencia y la narrativa. Es muy distinto hacerle un reporte a unas personas mayores que a unas personas de menor edad, ¿ya? Porque ven los datos de forma distinta. Por lo general, un público más viejo, podríamos decir, le gustan más los datos en tabla y el público más joven le gusta ver los datos más en visuales. O hay un público mixto que le gusta ambos. O también puede haber, cuando hacemos reportes, hay, por lo menos en minería, me ha tocado ver reportes para personas ejecutivos y reportes para operación. Los dos tienen una visión totalmente distinta. Para la parte ejecutiva necesitan ver los datos rápido y que me den valores de cómo estamos actualmente. Algo que ellos simplemente vean cómo están, estamos bien, ok, listo, yo no necesito nada más. Esos son mis 5 minutos, no me molesten más, yo estoy listo con eso. En cambio, en operación, necesita mucho más detalle. Por ejemplo, vemos un dato malo, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó en este dato malo? Vamos a analizarlo más en profundidad. A lo mejor el jefe de turno que estaba visualizando algo encontró algún dato malo, falló algo, no sé, en los camiones que estaban transportando el material del mineral. Entonces, va a depender, son dos vistas distintas. Entonces, tenemos que ver quién va a ser nuestra audiencia, nuestra audiencia, a quién le vamos a mostrar estos temas de reporte. ¿Ya? Y el último punto que yo lo encuentro genial también, que se lo destaco bastante a Federico, que una vez que nosotros ya hemos visualizado ya el tema del reporte, siempre es bueno tener un feedback, ¿ya? Por lo general, cosa que me ha pasado, que nosotros le hacemos un reporte a un cliente, este cliente está satisfecho, le encanta el reporte y se lo comparte a la organización. Y después, como el cliente lo entiende, después nos llega un comentario de personas que le han compartido el reporte que no entienden el reporte. ¿Ya? No hay un feedback de las otras personas que van a consumir el reporte. Entonces, perdemos una oportunidad de mejora. Entonces, ahí podemos hacer una retroalimentación con toda esta información nueva, por ejemplo, como una encuesta, podríamos ver qué cosas podemos ir mejorando del reporte, y eso es genial. Ya haciendo siempre el reporte puede ir mejorando, ya tenemos que pensar que no existe reporte perfecto, lo podemos ir mejorando con el tiempo. ¿Ya? Y este feedback de cosas que a lo mejor un usuario que para nosotros la damos por hecho que se entiende, no necesariamente la va a entender. Entonces este feedback nos va a ayudar bastante. Esta es como una idea de cómo podemos estructurar. Por ejemplo, acá la idea es, con el objetivo, identificar los mayores tiempos de atención entre los jefes de turno, eh, dónde no están nuestros datos, si están los datos en el SharePoint, tenemos que hacer una limpieza, y hice un análisis exploratorio de los datos, identificamos algunos patrones, algunas cosas medio raras que con los datos, creamos la visualización de que le comento que no me gusta y identificamos la audiencia. Con respecto a la recolección e integración de los datos, creo que esta visual o esta imagen representa muy bien el tema de cómo nos enfrentamos normalmente los datos. A veces tenemos datos en un SharePoint, a veces a lo mejor podemos tener datos de una base de datos, a lo mejor tenemos los datos de, no sé, de otro Excel, de otro lugar, de otra planta. Entonces, esto es fundamental, hacer el seguimiento, y quién es la persona responsable de datos, qué tan confiable. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros después en un Power BI tenemos que estructurarla, tenemos que transformarlo, de tal manera de generar un modelo semántico, ya un modelo relacional, con el fin de poder generar nuestro reporte. Y esta parte de este modelo semántico, que si bien se hizo la limpieza y todo eso, este es el motor de nuestro reporte. Es como que nosotros tuviéramos un auto. Si el auto le quitamos el motor, puede ser el mejor auto del mundo, un Mercedes-Benz, un Ferrari, si le quitamos un motor, el auto no va a funcionar. El modelo semántico es eso, es lo que nos ayuda a que nuestro reporte funcione, ¿ya? Sí o sí tenemos que fijarnos que esto esté bien. Con respecto a la limpieza de los datos, eh, por lo general me ha pasado cuando trabajo en Excel, que acá teníamos 311 columnas de una data. Por lo general en Excel casi nunca viene la data estructurada como uno la quisiera, ¿ya? Y uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los mineros,
cuando queremos trabajar con nuestra data. ¿Qué hacemos con estos datos? Ya, esa misma data, esas 311 columnas, pasamos de 311 cuando hacemos un modelo bien, ya lo podemos optimizar y cuando hacemos toda la limpieza, dejamos 5 columnas. Entonces, de 311 pasamos a 5 columnas y con esto permitimos optimizar nuestro modelado de datos y esto permite reportes mucho más rápido, que los reportes no se queden pegados. Entonces, esto mejora mucho el tema de uso del usuario con respecto a los reportes. Es decir, es fundamental tener una buena limpieza y buenos fundamentos de un modelado de datos, porque al final la limpieza que hacemos es para generar un buen modelado de datos que pueda optimizar nuestros procesos para que sea todo más sencillo, mucho más rápido y fluido. Y a medida, si tenemos un modelo de datos sencillo, bueno, nuestro DAX se vuelve mucho más sencillo. Con respecto al análisis exploratorio, como lo habíamos mencionado, uno ya empieza a detectar algunas cositas, ver si hay errores en nuestros datos, qué hacemos con esos datos. Entonces siempre es necesario hacer un análisis exploratorio de nuestros datos. Y con respecto al análisis con los stakeholders, siempre va a haber un mapeo de los datos, la identificación, cómo, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Es siempre fundamental conversar con nuestro cliente, entender su dolor, cuáles son los puntos más importantes, cuál es la pregunta que ellos necesitan resolver, cómo la avanza la configuración, cómo necesitan su reporte. Y después viene la investigación de tomando los datos, hacer comparativa con algunos datos que estamos obteniendo con el tema de reporte y generar el diseño. ¿Ya? Y por último, la parte que a mí me gusta es el tema de las visualizaciones. Yo por lo general trato de usar tres visuales o tres visuales en mi hoja principal y después voy haciendo navegaciones de las cosas que yo tengo. Un ejemplo, voy a colocar acá por mientras un reporte solamente como para visualizar esa idea. Lo tengo por acá. Y un reporte sencillo que tiene tres visuales, cada un reporte de procesos mineros. Y si no me equivoco, voy a colocar este, no estoy 100% seguro si es que quiero mostrar en este momento. Ya, pero por ejemplo, este tiene tres visuales. Y con estos tres visuales yo puedo informar información de los relaves que han habido en diferentes años con diferentes empresas. ¿Ya? Y acá también lo puedo ver dependiendo de la ubicación geográfica, cómo están distribuidos. ¿Ya? Y si yo quiero entrar más en profundidad, ya voy viendo detalles. Voy a achicar un poquito acá para que podamos seguir la información. Entonces, dependiendo de lo que yo voy visualizando, puedo ir viendo información. Y dentro de una visual, por ejemplo, acá estoy viendo elementos, puedo ver diferentes análisis en un tool usando los parámetros de campo. Y con un solo gráfico puedo entregar mucha información distinta. Ahora quiero ver los métodos de construcción. Veamos los métodos de construcción. Ya, esos son los métodos de construcción. Veamos los elementos que participan en estos relaves, cobre y oro. Entonces, de esa manera, nosotros con una visual podemos entregar mucha información. Entonces, no es necesario llenar con información nuestro reporte para mostrar que sabemos mucho o que el reporte es muy efectivo. A veces, con poquitas visuales, logramos ese efecto que deseamos que sea un reporte que sí se utilice. Y para finalizar, eh, es muy importante poder estandarizar nuestros procesos. ¿Ya? Por eso quería mostrar este flujo para que un reporte sea exitoso. Si seguimos estos pasos, es lo más probable que nuestro reporte sea un utilizado, sea un reporte exitoso y lo podemos utilizar en la industria. Espero que les haya gustado estos tips. Vuelvo a decir que cuando vi este video de Federico Pastor, eh, me encantó, dije lo voy a utilizar, hay que copiarlo bueno, lo voy a utilizar porque ayuda a estandarizar un proceso de reportabilidad. Y más que un proceso de reportabilidad, que este reporte sea exitoso. ¿Ya? Que si ustedes sigan estas pautas o esta idea o flujo de trabajo, les va a ser mucho más fácil que puedan generar un buen reporte. Que si muchas gracias y espero que nos podamos ver en otro próximo video.